Hola, acá estamos en una nueva semana política en El Mostrador. Tenemos un invitado que sabe mucho del tema que vamos a abordar. Diego Ancalao, bienvenido. Muchas gracias, Federico, por invitarme. Diego es experto en temas indígenas, comparte, como él puso en un libro que recomiendo, Hombre de dos naciones. ¿Cómo se llama tu libro? Hijo de dos naciones. Hijo de dos naciones, porque es chileno y es mapuche. Así es. Y por supuesto Héctor Cosio, nuestro editor. Mira, ya lo introduje, vámonos al tema al tiro, pero partamos por el lado bueno. ¿Qué cosas buenas, qué virtudes, qué aciertos le ves tú a el plan Araucanía, que se le le ha denominado, que son las propuestas del presidente de la República para intentar ponerle, poner el cascabel al gato? Que gobierno tras gobierno se hacen 1000 comisiones y estudios y sigue todo igual o muy parecido, incluso algunos dicen mucho peor. ¿Qué méritos le ves tú al denominado Plan Araucanía, Diego? Mira, lo fundamental de eso, yo creo que el gran reconocimiento es que toma el tema mapuche, de alguna manera, lo pone en la agenda política, lo pone en la agenda pública y lo transforma en un debate hoy día político-económico. Eso es valorable. Lo segundo valorable es que ha tomado todas las propuestas que se han venido planteando anteriormente por los distintos gobiernos y por los distintos políticos vinculados al mundo mapuche sobre el reconocimiento constitucional. Echamos de menos que no habla de plurinacional, pero ha hablado de la participación. Por eso, ya no vamos a irnos a lo que echamos de menos, a lo que se echa de menos. Que es lo más interesante. Es lo más interesante, pero yo creo que es importante poner el foco... Esas dos cosas. Fue fondo que aborda el tema. Aborda el tema, lo pone en la agenda. En una agenda y a alto nivel. Estamos hablando del ministro Alfredo Moreno, que está encargado del tema y que es un ministro importante, influyente, que está en la moneda, ¿cierto? Ese es el éxito de esta gestión política de Moreno en la parte Araucanía y para Araucanía. Eso. Vámonos entonces ahora a lo que falta, ¿no? El vaso medio lleno, es decir, vimos el vaso medio lleno, vámonos al medio vacío. Bueno, él, en primer lugar, se nota que él desconoce la génesis del problema que tiene el Estado con el pueblo mapuche. Y entonces, al desconocer la génesis, también desconoce las soluciones de fondo. Entonces, todo este plan da solamente soluciones superficiales. Él ha acuñado la idea de que el problema mapuche es netamente económico y la pobreza del pueblo mapuche es consecuencia de acciones del Estado de expropiación y destrucción de la columna vertebral política y económica de un pueblo que tenía muchos recursos, por eso resistió 3 siglos peleando con los españoles. O sea, para sostener una guerra 3 siglos porque tú no tienes problema económico. Eso fue destruido por el Estado. Entonces, al no entender la génesis del problema, el ministro se ha dado hoy día vuelta solamente en emprendimiento, en recursos económicos. Segundo problema de esto, que ellos hablan del Plan Araucanía y vinculan al Plan Araucanía, a la pobreza de la Araucanía, vinculan al pueblo mapuche. Es decir, la Araucanía tiene una población de indígenas pobres. Eso es lo que él dice. De tal manera que mezcla soluciones para sacar la Araucanía de la pobreza, que tiene que ver con presupuesto público, y mezcla la pobreza de la Araucanía transformándola en un problema rural, en un problema agrícola, en un problema de pobreza, porque los mapuches, según ellos dicen, no saben trabajar las tierras y por eso son pobres. Y el tema de violencia rural, porque la violencia tampoco es consecuencia, digamos, exactamente. Oye, y ese es en la Araucanía el pueblo mapuche es el 20%. Sí, es decir, hay un 80% aproximadamente que no es mapuche. Exactamente. Por ejemplo, Pero esto es un plan para la Araucanía en general, no solo para el pueblo mapuche. Pero es que ahí está el problema. Ellos mezclan la pobreza. Ellos dicen la Araucanía es pobre porque hay una población de indígenas pobres. Claro. Entonces, para que la Araucanía se desarrolle, estos indígenas pobres tenemos que arrendarle las tierras y meterle bonos económicos. Pero más al sur, Osorno, Puerto Montt, hay sectores, digamos, comunidades que tienen 80% incluso hasta 90% de comunidad indígena, que como no están en la región de la Araucanía y también sobre un 65% de pobreza, que no van a tener acceso, y este plan no se va a aplicar, o sea, al lado. Ya no se ve, porque es un plan que se circunscribe exclusivamente a la región de la Araucanía. O sea, lo que yo le diría, Federico, al ministro Moreno, yo le diría que usted está confundiendo el desarrollo económico y político del pueblo mapuche como pueblo
con el desarrollo económico de la región de la Araucanía, que tiene que ver con otros problemas de descentralización y con otros problemas de inversión pública. Si el ministro quiere sacar adelante el pueblo mapuche, tiene que hacer un plan de desarrollo para el pueblo mapuche en el cual están incluidos los 600.000 que están aquí en Santiago, en la zona urbana, porque un pueblo tiene zona rural y urbana. Tiene que ser un plan que incorpore entonces a los mapuches del Biobío, a los mapuches de la Araucanía, a los mapuches de los lagos, de los ríos, de Aysén, y lo incorpore en un plan de desarrollo mapuche. Si quiere ese objetivo, tiene que hacerlo así. Y distinto a un plan de desarrollo de la Araucanía. Entonces la confusión de eso es la que hoy día permite observar que este plan está dirigido al fracaso. Porque además habla de presupuestos que no tienen, habla de presupuestos de 8 años y los presupuestos se aprueban anualmente en la Cámara. El presupuesto de la Nación es anual y él habla que van a haber 16.000 millones de dólares de privado para invertir. Es decir, nuevamente la teoría de privatizar los problemas públicos. El problema de pobreza es un problema del Estado, que se ha creado porque las políticas económicas han hecho a muy pocos ricos y a mucha gente pobre, y por lo tanto se resuelve con política pública. Voy a hacer un poquito de abogado del diablo. Estoy de acuerdo, evidentemente no está abarcando, esta no es una solución que vaya a abarcar a todo el pueblo mapuche diseminado a lo largo de Chile. Pero si soluciona en parte o parcialmente o mejora la situación económica de la Araucanía, sería un paso importante, ¿no? O sea, la Araucanía no se merece ser la más pobre de Chile, eso es lo primero. Y hay que sacarla adelante y esa es responsabilidad de todos los gobiernos. Pues eso sería igual un aporte, sería una ganancia, no solo por los mapuches, para toda la zona de la Araucanía y para todo el país, ¿no? Sí, porque son dos cosas distintas. Una es responsabilidad del Estado y de la política pública, aumentar los niveles de trabajadores con empleo, aumentar los niveles de ingresos y sacar a las regiones pobres de la pobreza. Es una función que tienen que cumplir. Dentro de eso hay otra función que es paralela, que es sacar a los pueblos indígenas de la pobreza, reconocerles sus derechos colectivos, sus derechos económicos y sus derechos políticos. Son dos cosas distintas, entonces una no resta a la otra y sí... Es decir, aquí se armó una amalgama, se armó una solución que tiende a tratar de abarcarlo todo y por lo mismo no abarca específicamente el tema mapuche. Exactamente, se ha producido una mezcla de cosas. Esta mezcla de ¿Qué cosas... echas de menos tú en relación con el pueblo mapuche? Pongámosle el check de que esas platas van a llegar y van a permitir que la región de la Araucanía tenga un auge o un crecimiento económico, rompa el círculo de la pobreza como región, como un Estado que preocupado de una región atrasada, ¿no? y le inyecta recursos públicos y privados. No sé si vaya a ocurrir, pero ponle el check para que avancemos en el tema mapuche. ¿Qué echas de menos tú en este plan de Araucanía respecto del pueblo mapuche? Mira, para responderte eso quiero aclarar una cosa. Yo llevo más de 2 años trabajando con las primeras naciones de Canadá. Yo estuve reunido en Canadá con la banca indígena. Más de 2 años trabajando con los maorí de Nueva Zelanda. Conozco los proyectos de inversión, conozco las universidades indígenas maorí. Y por lo tanto tengo la experiencia y el apoyo de las comunidades indígenas desarrolladas económica y políticamente del mundo. Y con esa experiencia, ¿por qué aclaro esto? Porque algunas personas cercanas al ministro dicen que las críticas que uno hace son ideológicas porque uno está en otra vitrina política a la del gobierno. Esta no es una crítica ideológica o de algún partido, esto está por sobre eso. Y por eso puedo decir con argumentación clara que cuando se habla de derechos colectivos para el desarrollo económico de un pueblo indígena, no se está hablando de que enseñen a los indígenas a pescar, se está hablando de que les devuelvan los ríos y ellos verán cómo pescan. Eso es una cosa muy distinta. Y eso quiere decir entonces que cuando hablamos de desarrollo económico del pueblo mapuche, estamos hablando que se tiene que crear un banco por ejemplo, un banco de desarrollo y crédito indígena como lo planteó Coñupan en el año 1954 y como lo tienen hace 30 años los pueblos originarios, primeras naciones de Canadá, donde los mapuches urbanos, los mapuches de la derecha, de la izquierda, de cualquier ideología, vayan a ese banco y tengan de parte del Estado, así como un banco de Estado para los chilenos, un banco para que desarrolle. Y eso es un derecho colectivo porque es un derecho económico no solamente para los amigos del gobierno de turno. Segundo, se tiene que crear una corporación de desarrollo económico, una Corfo, pero dedicada al desarrollo económico indígena, donde esté abierto a todos los sectores, independiente de su ideología, porque un pueblo, como todas las naciones originarias,
Tiene distintas ideologías en su interior. Pues, Exactamente, por lo tanto, no porque agarre el ministro un lonco, le pase unas platas para que haga una empresa para vender leña seca, ahora resulta que es una política de gobierno exitosa. Eso no es lo que buscamos. Eso es desarrollo económico colectivo, como lo han hecho otros pueblos. Y eso son iniciativas que faltan, que no están en el plan de la Araucanía. Pero vámonos al plan de la Araucanía en específico. Vamos, por ejemplo, al reconocimiento como pueblo. ¿Qué falta ahí? Bueno, porque no se habla de un Estado plurinacional. Hay un reconocimiento cultural, pero no hay tampoco nada de autodeterminación. Mira, es bien novedoso porque el Instituto de Libertad y Desarrollo, que es de este sector que gobierna Chile hoy día, ellos mismos en el año 2002 dijeron que el pueblo mapuche era un pueblo distinto y que se sentían distintos a los chilenos, por lo tanto las medidas para desarrollar a un pueblo como el mapuche eran distintas a las medidas que se utilizan para los chilenos, lo dice su propio estudio. Pero no obstante, cuando hablan de reconocimiento constitucional, hablan de reconocimiento a la multiculturalidad. Es decir, que los chinos, los haitianos, son todas culturas, digamos, y ese reconocimiento es muy menor a lo que aspiramos los pueblos indígenas. Porque cuando hablamos de plurinacionalidad, estamos hablando de que un solo Estado, para que le quede claro a algunos sectores que creen que queremos dividir el Estado, es un solo Estado. Y que antes que este Estado se constituyera, aquí existían otros pueblos indígenas. Y esos pueblos indígenas tienen su propio idioma, su propia religión, su propia forma de ver la vida, y todas esas características le dan una condición de nación. Entonces, la preexistencia del Estado de Chile. La preexistencia del Estado de Chile y su propio idioma, nuestra propia cosmovisión. Y lo que nosotros queremos es que el Estado reconozca que existen naciones distintas a la que instaló el Estado por ley cuando se constituyó. Pero lo que plantea, yo entiendo, pero lo que plantea el plan de Araucanía, ¿lo encuentran entonces en ese sentido muy deficitario? Es deficitario porque tiene que reconocer reconocimiento constitucional y Estado plurinacional. Eso es lo que se necesita. Y la ley de cuotas. Por eso quería preguntarte, porque sobre la ley de cuotas, bueno, se habló en un comienzo de la idea de que poder reservar escaños para el pueblo indígena. Finalmente lo que resulta salir es que hay una decisión, se le entrega, digamos, una ley de cuotas a los partidos políticos para ofrecerlo dentro, digamos, de los candidatos ciertos cupos que pueden salir o no. O sea, no están asegurados escaños en el Congreso para el pueblo mapuche. ¿Cómo ves tú ese cambio entre lo que estaban buscando, entre la idea de tener un escaño y el que ahora queda a discreción de los partidos políticos? Porque puede quedar en una zona tal vez donde hay minoritariamente electores indígenas con un candidato más indígena, eso el resultado de eso es que no va a salir. Claro. Bueno, es valorable que hablen de participación política en este gobierno, ya es valorable, pero ya lo habían hablado otros gobiernos anteriores. Pero ojo, pero lo valorable a propósito de lo bueno, del lado medio lleno del vaso, es que este es un gobierno de derecha, que está poniendo el tema arriba de la mesa en forma importante, con un ministro importante, con mucha energía, y en ese sentido, que lo hayan dicho gobiernos anteriores, no de derecha, no es lo mismo. Sí, es decir, ahí hay o sea, no es lo mismo, pero ¿por qué te lo digo? Porque algunos sectores dicen que esto es una innovación, que es casi una invención de este gobierno. No, claramente no. Lo novedoso que sea la derecha que está poniendo el tema y que antes se oponía terminantemente. Eso es lo novedoso, pero no es una genialidad, digamos. No. Además es que las soluciones en otros países donde esto ha ido resultando es reserva de escaño, entiendo. Cuéntanos un poco de eso. Es muy deficiente esta idea de aumentar las cuotas de candidatos indígenas dentro de los partidos políticos, para lo cual proponen premiar a los partidos políticos. De hecho, pasarle más dinero a los partidos políticos. Plata por apoyar más indígenas. Y lo que es una confusión también, porque están hablando de un plan económico regional para la Araucanía, y en ese plan económico regional para la Araucanía viene una cápita, digamos, que tiene que ver de participación política para todo el pueblo. O sea, mira, eso es muy mentiroso, por una razón muy sencilla. Se ha hablado de cupo reservado, de cupo reservado, ¿por qué? Porque la definición más simple de democracia es que la mayoría elige, ¿cierto? Es el gobierno del pueblo. Sí, claro. Sin embargo, las minorías étnicas, las primeras naciones, como son minorías, entonces compiten en una manera desigual. Por eso es que lo que se le planteó al ministro es que tiene que crearse un registro electoral indígena, donde los indígenas se elijan entre sí y donde los partidos políticos no sean los interlocutores nuevamente de los pueblos indígenas, sino que un registro electoral donde se inscriban y compiten y la gente vote y elige a su representante.
Para eso hay que reservarles escaños, un número de escaños en el Senado, un número de escaños en la Cámara. Y para eso se le dijo que tenía que haber escaños reservados. La Araucanía tiene 900.000 habitantes, por ejemplo. Entonces la Araucanía tiene 6 senadores y tiene 11 diputados. El pueblo mapuche es 1.700.000 en Chile. Más de 2 millones de personas que pertenecen a los pueblos indígenas en Chile. Perfectamente tiene la necesidad. ¿Por qué tiene la necesidad? Porque ellos tienen que influir. Nosotros los pueblos tienen que influir en el epicentro del poder para plantear los temas que nos van a permitir pensarnos en 10 y en 100 años más. Porque los que están hoy día no lo hacen. Ya. Eso no lo entiende, pareciera, el sector político. Oye, respecto a lo que se ha creado revuelo, además, esta iniciativa que abarca la posibilidad de arrendar sin enajenación de bienes raíces, pero sí en la práctica desprenderse. No jurídicamente, pero sí en la práctica, porque permite arrendar, dar en cesión, no me acuerdo cuál es la redacción, pero en definitiva que los mapuches entreguen sus tierras. Lo que la primera aproximación, y por eso ha sido muy cuestionado esto, es que, bueno, ¿cómo se va a proteger un pueblo, una cultura, una etnia, si la piedra angular de la cultura de esa etnia, que es la tierra, no la va a tener? No, suena raro. ¿Qué opinas tú de esa iniciativa? Bueno, ese sería desarrollo sin identidad, claramente. Un pueblo indígena, un pueblo mapuche propiamente tal, no se puede desarrollar sin su propia identidad, sin su forma de trabajar sus propios recursos. Entonces, eso es muy grave, porque en el año 1927 se creó una ley que permitía dividir los títulos de merced. Los títulos de merced se dividieron en 600 comunidades. La ley decía que se le puede vender a un particular, arrendar o ceder. Los particulares que arrendaron y compraron las tierras, y que de las 600 comunidades, se transformaron en grandes latifundistas. Inmigrantes europeos, en su mayoría. Todo inmigrante europeo, porque la palabra colono está mal. Es inmigrante, porque aquí había gente. No vinieron a colonizar. Entonces, los inmigrantes se transformaron en latifundistas y los mapuches, propios mapuches que le arrendaron las tierras y que se las vendieron, terminaron trabajando de peones del patrón de fundo. Por eso, cuando se creó la ley indígena, se prohibió el arriendo, la enajenación de las tierras. Cualquier tipo de desprendimiento, no solo solo jurídicamente. En este plan, esa iniciativa ya se probó como un fracaso. Y ya fracasó. Ya tiene más de medio siglo de fracaso. Entonces, aquí vamos a explicar por qué es tan novedoso que este gobierno tenga esta teoría. Por una razón muy sencilla. El cambio climático ha ido cambiando la zona de producción frutícola hacia el sur. Se está desplazando. Hoy día se está desplazando. En Purem están produciendo vino. En Trayén, justamente la zona de la Araucanía se ha transformado hoy día en una zona avida para las producciones agrícolas. Entonces, lo que ellos buscan en el fondo es arrendarle las tierras a los mapuches, cambiar la ley para que los mismos empresarios que tienen la industria del vino, la industria de distintas partes productivas, lleguen allá, le arriendan y transformen ese fondo de la comunidad mapuche en parte de su patrimonio de producción, para lo cual ellos dicen que van a trabajar amigablemente con las comunidades que se van a desarrollar, pero en el fondo que hay una estrategia económica que aspira a mantener su patrimonio y su 1% de los que dominan el Chile. Y bueno, según tu análisis, eso también reproduce el inclinaje, o sea, todo el sistema donde el mapuche empieza a servir, digamos, al claro, dueño. O sea, el que pone la plata pone la música. O sea, aquí dice es decir, que... la pregunta del millón, si se permitiera arrendar, ceder, aunque sea sin enajenación jurídica, pero en la práctica sin el control de la tierra, la pregunta del millón sería, ¿quién va a hacer el negocio? El empresario, si está hablando... Porque podría haber empresario mapuche. Puede ser, ¿quién va a hacer esos negocios? ¿A quién va a favorecer? Yo entiendo lo que tú dices, pero puede haber una vuelta adicional quizá en el plan de apoyar también que el pueblo mapuche emprenda. Pero no me estoy yendo a lo cultural, porque ahí hay como una contradicción, pero hablando solo de negocios, tú estás mencionando negocios que van a llegar la gente que hace los negocios en la zona central para allá. En el entendido de que no van a seguir creciendo las forestales, que son verdaderas depredadoras de la tierra, ¿no? Pero sé que puede resultar clave ahí, no sé, yo desconozco, a lo mejor tú puedes saber con más detalle, es si este tema
está atrapado a cierta cantidad de años, es decir, si el arrendamiento va a ser un arrendamiento que puede terminar en el momento que el mapuche, que es dueño de la tierra o la comunidad, decida si hacerlo, o está atrapado a un arrendamiento, no sé, a 10, a 20. Parece que plazo de 20 años, ponía en la propuesta, esto es una propuesta. Una propuesta, porque tú hablabas también de que cuando se hizo en el 27, el arrendamiento fue ¿cuánto? A 99 años. Es una enajenación en la práctica. Bueno, pero 20 años, oye, en el mundo de hoy, no solo técnicamente es una generación, sino que además en el mundo de hoy es como 99 años de... Es tremendo. Esto va muy rápido. Tremendo, ¿Sabes lo que pasa, Federico? Que con este tipo de estrategia, a mí me da la impresión de que el grupo político, los que administran el Estado, consideran que los mapuches son menores de edad. Son casi interdictos, por lo tanto, ellos no pueden ser mapuche empresarios, necesitan meterle un empresario de otro sector para que se desarrolle el pueblo mapuche, un privado. En consecuencia que el pueblo mapuche tiene condiciones para emprender, lo que no ha tenido son las oportunidades. Y esas oportunidades son las que no se le están dando de manera adecuada. Ya, pero te voy a poner un ejemplo para meterle más el diente. ¿Qué pasa si hay dinero adicional para que mapuche, gente de etnia, le pueda arrendar a otros de pueblo mapuche? Porque actualmente se puede. No, si eso se puede. Yo sé que se puede. Entre mapuche. Pero que haya más dinero, cosa que en el plan esté que esto pueda ocurrir, pueda un mapuche que no es emprendedor arrendarle, sea a un mapuche o a un no mapuche, y esto empieza a tomar forma y al final son los mapuches los que más aprovechan esto. O sea, sería malo per se, es decir, porque hoy día no están las condiciones para que emprenda el pueblo mapuche porque no hay recursos, pero sí, ya, hay más recursos para una especie de como tú dijiste, de Corfo, de, ¿cómo se llama el Instituto de Desarrollo, el INDAP? Una especie de INDAP para los mapuches. ¿Cómo verías eso? Que entre paréntesis se propuso cambiar la caja de crédito que tenía INDAP por una caja de crédito indígena. Y es una propuesta que no se ha hecho. Mira, lo que pasa, Federico, que esto tiene que obedecer a una política pública para el desarrollo económico del pueblo mapuche. Y una política pública tiene que beneficiar a la mayoría, no a un grupo. No se trata de tomar un grupo de mapuches, transformarlo en empresarios millonarios y estamos todos exitosos. No se trata de aumentar la brecha de pobreza y desigualdad dentro del mundo mapuche. Se trata de sacar un pueblo que está en pobreza adelante. Si la medida es económica, hay que sacar al pueblo. Y eso es una política pública que hasta el día de hoy yo desconozco. Y le preguntaría al ministro, dígame, de los 8.000 millones de dólares que dice invertir, ¿a qué número del 1.700.000 de mapuche beneficia? ¿En cuánto tiempo en cuánto tiempo se mide? ¿A cuántos años vamos a sacar de los últimos lugares de los índices de desarrollo humano al pueblo mapuche? Es una política pública para el desarrollo económico serio. Yo desconozco esos objetivos, por lo tanto esto no obedece a una política pública. Esto está obedeciendo a un interés económico en la cual se quiere experimentar con un pequeño grupo de mapuches, transformarlo en empresarios, mientras el resto sigue en la extrema pobreza. Porque mira, para desarrollar un pueblo, se ha hecho en Nueva Zelanda con el pueblo mapuche, tiene que haber 3 pilares para desarrollar un pueblo. Uno es el educacional, universidad indígena, reconocimiento del idioma. Otro es el político, escaño reservado, reconocimiento de los tratados, reconocimiento de derechos colectivos. Y el otro es el económico. Son 3 pilares. Para desarrollar un pueblo tú tienes que tener 3 pilares. Está aprobado. Por eso es que en Nueva Zelanda el pueblo maorí es dueño del 40% de la economía. Pero aquí solamente conocemos un pilar y medio, que es el económico, que yo entiendo tiene una visión netamente fracasada en el sentido que está implementando un modelo que en Chile ha hecho muy pocos ricos y a muchos pobres. Pero creo que hay una parte ahí también que habla de 8.000 millones de dólares, pero también podría ampliarse a 16.000 millones de dólares si es que el empresariado estima, o sea, lo condiciona, lo estima digamos así que es un buen negocio, bueno, podría ahí está ampliarse. El punto vuelve a la pregunta original, ¿quién va a hacer los negocios de este plan de Araucanía? Es que ya está puesto así, o sea, podría, si es que el empresariado estima que es conveniente, podrían aumentar a 16.000. Lo que pasa sobre eso es que nuevamente el Estado llama a los privados a invertir, pero le ofrece franquicia, le pone garantía, o sea, el privado no pierde nunca. Todos los que van a invertir, el propio Estado, o sea, todos los chilenos, le van a poner garantía, le van a eximir de impuestos, le van a ayudar durante 5 años a que el empresario no pierda la plata
y que gane más recursos y que de ahí por chorreo nuevamente gotee algunos. ¿Se concibe el pueblo mapuche sin tierra? No, imposible. De hecho, la palabra mapu es tierra, che es gente. Mapuche es gente de la tierra. Lo que pasa es que para nosotros, para el pueblo mapuche y todos los pueblos de América Latina, a excepción del israelí, la tierra está por sobre la persona. Nosotros somos parte de la tierra, no la tierra... Y la tierra no es un bien material no que... un bien material. De tal manera que, en este caso, no se concibe el pueblo mapuche sin tierra. Y ahí hay que hacer... Ahí está la contradicción vital de la propuesta. Y ahí hay que aclarar un punto, que es súper, súper importante para poder entender la situación. Cuando nosotros exigimos la devolución del territorio, de tierras, no es porque nosotros nos queramos transformar en agricultores. No. Es porque el pueblo mapuche tenía una cantidad de territorio que el Estado fue apropiándose de manera irregular de ese territorio. Entonces nosotros, ¿qué es lo que decimos? Devuélvanos lo que a nosotros nos corresponde. Entonces el Estado dice, pero ¿para qué se las vamos a devolver si ustedes no la saben trabajar? Es como cuando a ti te roban un auto. Tú quieres que te devuelvan el auto y el carabinero te dice, pero ¿para qué quiere el auto si usted no sabe manejar? ¿Qué le importa a él? El auto es tuyo, tú sabes lo que hace. En el caso de la tierra es exactamente lo mismo. Lo que han hecho todos los gobiernos es querer transformar una demanda territorial como derecho político, colectivo, en un problema agrícola. No queremos la tierra para sembrar papa, sino que es parte de algo que a ti te pertenecía. Gracias, Diego. Gracias, Héctor. Bueno, es noticia en desarrollo. Esto es un plan que se ha puesto arriba de la mesa y va a tener tramitación parlamentaria, va a tener muchos actores que van a interactuar y ojalá se mejore, Se avance. se avance en solución para el pueblo mapuche y para las etnias originarias. Pero valioso que esté ese plan arriba de la mesa. Sí, valioso y nosotros... Y que se mejore. Lo discutamos. Y que se discute, que se mejore y que se tomen decisiones, porque lo que pasa es que ha habido mucha indecisión a lo largo de los años. Por eso mismo que el llamado al ministro es que él abra la puerta al diálogo a todos y que hablemos de política en serio, que escuche este tipo de propuestas, porque lo que nosotros creemos que todo este tipo de iniciativas se tiene que transformar en un bien para la sociedad. ¿Por qué digo para la sociedad? Porque Para todos, por supuesto. mientras más se desarrolla el pueblo mapuche, más crece Chile. Pero también para el pueblo mapuche nosotros estamos abiertos a eso y no en ningún momento nos restamos, pero queremos que las cosas se hagan bien y queremos que nos escuchen. Estupendo. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima semana, una nueva semana política.